Ejemplos de responsabilidad social empresarial son los programas de fortalecimiento eh, y de formación direccionados al trabajador y a su familia. Los subsidios para estudio. La educación para el desarrollo profesional, el desarrollo económico y del patrimonio para los trabajadores, la integración de personas con discapacidad, comités de ética empresarial que fomenten la denuncia de situaciones que se salen de los lineamientos de un buen gobierno o un gobierno corporativo transparente. Todo lo que tiene que ver con la promoción y el servicio hacia la comunidad, la gestión ambiental y el desarrollo social, una comunicación abierta y permanente con la comunidad, lo que tiene que ver con el entender cuál es el impacto positivo o negativo de los procesos al interior de las comunidades o el ejercicio productivo de las empresas al interior de las comunidades y el atender los impactos negativos o reparar los daños que se hacen o estar preparados para no generar el daño. La mejora del entorno, la retroalimentación permanente, y esa retroalimentación permanente tiene que ver más con una rendición de cuentas, ¿sí? Esa rendición de cuentas tiene que ver con informarle a la gente, a los grupos de interés, a los clientes directos, en qué va la gestión y qué es lo que se está haciendo, hacer un balance, mostrar los indicadores y mirar si efectivamente la empresa está generando o está llevando a cabo una misión con valor social. Los espacios laborales saludables están conformados por 4 grandes aspectos que son el ambiente físico del trabajo, el entorno psicolaboral o psicosocial del trabajo, los recursos personales de salud en el espacio laboral y la participación en las comunidades. Ese ambiente físico de trabajo, uno de los componentes más, digamos, más densos del tema de salud y seguridad, tiene que ver con todos aquellos peligros y riesgos que me pueden generar accidente o enfermedad laboral. Es todo lo que puedo palpar, todo lo que es tangible. Equipos, maquinaria, herramienta, infraestructura, insumos, materiales, máquinas, manipulación de productos químicos, infraestructura física del lugar de trabajo, distribución de áreas, equipamientos para el disfrute por parte de los trabajadores, equipamientos en bienestar, el casino, las baterías sanitarias, los sistemas preventivos que en ese ambiente tengamos, ¿sí? Y cuando hablamos de los peligros y los riesgos, nos referimos a todas aquellas actividades que pueden ocasionar enfermedad o accidente. Entonces, el ruido, las vibraciones, el riesgo de trabajo con energías peligrosas, el trabajo en altura, la manipulación de químicos, las posturas prolongadas, el trabajo mucho tiempo de pie, el trabajo mucho tiempo sentado, el trabajo con cargas, todo lo que tiene que ver con tareas de alto riesgo, soldaduras y fundición, trabajo en alturas, trabajo en espacio confinado, trabajo
en, en, en caliente, ¿sí? Digamos que eso es un grueso de lo que se hace en salud y seguridad en el trabajo y es a lo que más se le presta atención porque son los que pueden generar pérdidas importantes. El otro es el entorno psicolaboral del trabajo y hace relación a las formas de comunicación, a los estilos de autoridad, al contenido del trabajo, a la participación del trabajador, ¿sí? A la inclusión del trabajador, a los sistemas de ascenso y de reconocimiento que tenga la empresa, a la atención permanente de clientes, todo lo que tiene que ver con estrés laboral, formas de relación entre pares y jerárquicos, entre otras cosas. A eso le llamamos entorno psicosocial del trabajo y es tan importante que en la mayoría de países en el mundo está definido como una enfermedad de origen profesional. Para el caso de empresas de la construcción se atiende en un 90% o en un 70% tal vez, perdón, todo lo que es ambiente físico de trabajo, pero todo lo que tiene que ver con estrés laboral se deja un poco de lado. Y hay que tener en cuenta que ese estrés laboral es un riesgo transversal o es un peligro transversal en las empresas, porque tiene que ver con la forma como desarrollo mi labor, con la forma como me piden que la desarrolle, con el sentido de pertenencia y la inclusión del trabajador dentro del esquema organizacional. Entonces, es el riesgo que puede traer como consecuencia la materialización de otros riesgos. Me hago entender, la persona se siente frustrada, se siente que de alguna manera están violando sus derechos y entonces es una persona, es un peligro en potencia, es una persona que no está concentrada y que por esa falta de concentración puede ocasionar accidentes de trabajo donde pueda ser afectado no solamente él, sino algunos de sus compañeros o la empresa en general. Otro aspecto importante son los recursos personales de salud en el espacio de trabajo. Y esos recursos de salud en el espacio de trabajo tiene que ver con todo lo que llamamos vigilancia epidemiológica, niveles de prevención, y esos niveles de prevención ustedes ya saben que son nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, y hacen referencia inicialmente a la prevención a todo lo que hago para que la enfermedad no se presente en el nivel inicial, en el segundo nivel o nivel secundario de prevención es cuando ya se tiene la enfermedad o cuando ya se sufrió el accidente de trabajo y necesariamente tenemos que entrar a mitigar la consecuencia de esa enfermedad o accidente. Y en el nivel terciario es el mantenimiento de o a los procesos de recuperación y de reubicación laboral y al seguimiento que tengo o que tiene el trabajador frente a, a la enfermedad o al accidente, al acompañamiento que da la empresa. Eso es uno. Por otra parte están todos los sistemas de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Para el control de aquellos riesgos que nos pueden generar principalmente enfermedad laboral, riesgo biomecánico, todo lo que tiene que ver con posturas, ruido, todo lo que tiene que ver con sordera, eh, vibraciones, todo lo que tiene que ver con afectación del sistema nervioso central y con los procesos de atención, pensamiento y concentración, para nombrar solamente algunos ejemplos. El cuarto aspecto importante tiene que ver con la participación del trabajador en la comunidad y es la forma como se involucra con o la empresa se involucra con los espacios donde interviene. Son los mecanismos de prevención y de cuidado, no solamente del ambiente natural, sino del entorno social y empresarial en el cual
social y empresarial en el que la empresa interviene, porque esto es no solamente comunidad entendidas como las familias o las residencias, sino comunidad también entendida como las instituciones y las empresas que están alrededor de los procesos. En este orden de ideas, ¿qué es lo que se hace en el sector de la construcción? Establecer oficinas, si cabe el término, oficinas de quejas y reclamos, donde la gente va a notificar qué es lo que está pasando, cuál es el daño que se está provocando y cómo se está interviniendo. Eso es más o menos lo que se hace. El tema de recursos personales de salud en el espacio de trabajo, ¿cómo lo observamos o cómo se hace evidente en el sector de la construcción? Todo lo que tiene que ver con montaje de enfermerías, con asistencia médica al trabajador, todo lo que se hace antes de ejecutar la labor y el acompañamiento a través de la asistencia médico laboral cuando se sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y los procesos de reubicación del trabajador, de buscarle un espacio dentro de la empresa y empezarlo a entrenar y a capacitar para que desarrolle otro tipo de funciones o funciones que estén alineadas a sus fortalezas, a sus habilidades, a lo que sabe hacer. Entonces, en Colombia, por ejemplo, y en la mayoría de los países, es obligatorio que si un trabajador tiene una discapacidad permanente con ocasión de una enfermedad o un accidente de trabajo, la empresa debe abrir un espacio donde el trabajador se sienta productivo, pero además debe capacitarlo y entrenarlo para que ejecute ese tipo de labores, o si son labores diferentes a las que venía desarrollando. Eh, Generalmente no se hace y en el sector de la construcción es muy complicado de hacerse. Entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es la línea por la que optan algunas empresas? Y digamos que es algo que se ha discutido al interior de los ministerios. La línea por la que optan es solicitarle permiso al Ministerio de Trabajo para entrar a despedir a ese trabajador y a indemnizarlo, porque aparentemente al interior de la empresa no se cuentan con opciones de reubicación laboral. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es, digamos, un componente que no se tiene en cuenta y que prácticamente se le está dejando la responsabilidad en un 60, en un 70% a las ARLs, cuando es obligación del empleador establecer un plan de acción para aquellos trabajadores que se han accidentado o se han lesionado con ocasión de que no se tienen medidas preventivas suficientes, oportunas y efectivas al interior de las empresas. ¿Qué es la salud y la seguridad en el trabajo entonces? ¿O qué significa entonces esto para los trabajadores? Todas las actividades que redunden en bienestar para él, pero donde él no esté directamente involucrado para realizarla. Me hago entender. Le corresponde a la persona de salud y seguridad en el trabajo gestionar todo el tema y digamos que es mirado como quien tiene la responsabilidad para que el trabajador aprenda a cuidarse. Entonces, digamos que es una labor que de alguna manera se hace en solitario, porque
digamos que es de alguna manera, el trabajo sucio, porque el CISO, como se nos dice de alguna manera peyorativa, es quien tiene que estar encima del trabajador, quien tiene que diligenciar los permisos, quien tiene que hacer los registros, quien tiene que solucionar el tema de espacios al interior de los proyectos, el que tiene que gestionar con la comunidad. Y los residentes y los trabajadores parecen islas, ¿sí? Entonces, digamos que están a merced de lo que el CISO quiera hacer. Por eso, en muchas obras vemos personal de seguridad industrial poniendo cintas por toda la obra porque no saben qué más hacer. No hay una cierta pérdida de empoderamiento del profesional de la salud y la seguridad en el trabajo, porque en las empresas tampoco se tiene muy bien definido el rol que vienen a desarrollar, o porque simplemente a esa persona se le está dejando toda la responsabilidad de hacer una implementación sin unos equipamientos mínimos para hacerla. Entonces, tenemos que hacer trabajo en alturas y el CISO tiene que liberar los permisos, pero los arneses están rotos o no sirven, o aunque sirven no se prestan para la tarea de desarrollar. ¿A quién le corresponde comprar el arnés? Al dueño de la empresa o gestionar su compra. ¿Y quién debe decirle de qué características o cómo necesita ese arnés? El trabajador, con la asesoría, obviamente, del profesional de la salud y la seguridad en el trabajo. Sin embargo, esto no se ve. Por eso, para los trabajadores es una actividad buena que redunda en beneficio para ellos, pero donde ellos no se sienten involucrados. El cuidado de la propia integridad física para ellos no pasa a ser nada diferente de una frase de cajón, ¿sí? Me tengo que cuidar porque si no, no puedo trabajar. Sin embargo, vemos trabajadores que venden las botas de seguridad. Vemos trabajadores que andan con las botas rotas, por ejemplo, o vemos trabajadores que simplemente se saltan los procedimientos porque tienen afán, porque se les paga el destajo, porque se les paga por lo que produzcan y prima el dinero sobre la salud o sobre el concepto que tengo de salud. Mientras que me paguen todo está bien. Cultura de algunas empresas, quemar a la gente. Entonces, eh, trabaje, produzca, que ese tiempo extra y nosotros al final del año le vamos a dar un bono por todo ese trabajo extra que usted ha realizado. Pero no se ha calculado en términos de impacto ese trabajo extra que ocasiona con las familias, ¿sí? Y entonces decimos que privilegiamos o de alguna manera tenemos en cuenta la vida laboral, eh, la vida laboral y la vida personal o familiar del trabajador. La compatibilidad, para ser más exactos, la compatibilidad entre la vida laboral y el crecimiento personal o la vida familiar del trabajador. Y entonces, finalizando los proyectos de construcción, tenemos familias que se han desintegrado, familias, parejas que se han separado, personas que viven solas o que llegaron a un momento absurdo de soledad porque salen muy temprano en la mañana de sus casas y muchas veces regresan hasta el otro día en la madrugada porque la programación hay que lograr los tiempos de programación. Y decimos que somos socialmente responsables. Y después, para expiar las culpas, como hablábamos hace un momento, entonces ofrecemos
bonos en dinero que de ninguna manera van a reemplazar el lazo afectivo familiar que se perdió con ocasión de procesos de producción que requirieron sacrificar al trabajador en el ejercicio económico de la empresa. Eso también es responsabilidad social empresarial. También tiene que ver con buenas prácticas, también tiene que ver con un gobierno corporativo transparente y tiene que ver particularmente con las necesidades sentidas de nuestros grupos de interés. El seguimiento y la observación de unos mínimos establecidos como derechos fundamentales. El derecho a la salud se ve permanentemente violado en el sector de la construcción. Evitar problemas de salud que puedan afectar también a la familia. Trabajadores que manipulan sustancias químicas contaminantes. En el sector de la construcción hay muchos de esos. Todos los que hacen limpieza, sanitización y desinfección de áreas que en algunas empresas se toman o en algunos sectores, en algunas construcciones se toman como baños públicos. Van con todo un tema de riesgo biológico, van con el contaminante producto de los fluidos humanos, pero en la obra no tenemos baterías sanitarias completas, duchas, que permitan que el trabajador se bañe y se vaya para su casa. Como el trabajador se va contaminado, no tiene nada de raro que eventos de gastroenteritis completos al interior del núcleo familiar sean ocasionados precisamente por las bacterias y por los parásitos y los microbios que llevan los trabajadores desde su lugar de trabajo hasta su casa. ¿Con quiénes pasa particularmente esto y dónde se ve de alguna manera permanente en los proyectos de construcción? Con el personal de las brigadas de aseo y organización y limpieza, a quienes se les deja el tema del mantenimiento de las baterías sanitarias. Sin embargo, las empresas dicen que hacen promoción y prevención y que dentro de esa promoción y prevención está el fomento del uso higiénico de las baterías sanitarias. Y la excusa de la mayoría de las gerencias, directores, residentes, es que eso es común que pase en construcción. La gente tiene pobres esquemas de formación y en las empresas no se les educa para, para que hagan un buen uso de los espacios de bienestar que tiene la empresa. Y un espacio de bienestar al interior de las obras en construcción son los casinos y las baterías sanitarias. Intercambio de conocimientos desde la experiencia laboral. Y es básicamente compartir lo que yo sé con mi par o con el ingeniero o con el responsable de salud y seguridad en el trabajo. ¿Qué es lo que se ve en el sector de la construcción? Muchas veces, porque digamos que lo que voy a decir no es tan común. Generalmente se le dice, generalmente no, en algunas ocasiones se le dice al maestro que lleva 30 o 40 años de experiencia más que el ingeniero, que el que sabe es el ingeniero y no el maestro. Entonces, los maestros que llevan 20, 30 y hasta 40 años haciendo la tarea, de un momento a otro dejan de tener conocimiento porque el que tiene el título es el ingeniero.
Entonces, ese intercambio de conocimientos no siempre se da, y si se da entre pares. Son pocos los ingenieros residentes, inclusive encargados de salud y seguridad en el trabajo, que escuchan al trabajador y que tienen en cuenta eso que sabe el trabajador dentro de sus procesos y procedimientos. Y tal vez esa sea una de las razones más importantes por las que o por la que los trabajadores se niegan automáticamente a hacer salud y seguridad, más allá del uso de elementos de protección personal o señalización, porque la moda últimamente en las obras es instalar señalización a lo loco, excúsenme la expresión, como si instalando señalización hiciéramos control efectivo del riesgo. No se acerque al vacío porque se va a caer, pero el trabajador tiene que acercarse al vacío porque ahí es donde debe trabajar. No tenemos arneses, no tenemos barandas, no tenemos redes de seguridad que reduzcan la probabilidad de que el trabajador llegue al piso. Entonces, tenemos invitados de piedra haciendo gestión en salud y seguridad en el trabajo, o personas que ya están tan cansadas y tan frustradas que ya no les importa si el trabajador sigue o no sigue el protocolo, y ya no les importa si les enseñan o no. Infortunadamente, ese es el escenario en la mayoría de las obras en construcción, especialmente las que tienen que ver con vivienda, porque digamos que lo que son centros comerciales o de pronto clínicas, hospitales, de pronto algunas grandes obras de infraestructura urbana, el tema no es tan, o esa situación de comportamiento inseguro y de desviaciones a los protocolos establecidos no es tan evidente. De acuerdo con lo dicho anteriormente, se puede concluir que el conocimiento del trabajador en algunos aspectos en seguridad y salud es significativo pero incipiente. Es importante pero apenas es básico. Entonces, el conocimiento significativo básicamente se limita al uso, por ejemplo, de elementos de protección personal y al aseguramiento a través de un arnés y una línea de vida para trabajo en alturas. Pero es incipiente porque no tiene la profundidad que se requiere para su aplicación. No se tienen en cuenta las características de las tareas ni de las áreas para entrar a intervenir en materia de salud y seguridad en el trabajo. Otra conclusión es que se privilegia el conocimiento tácito sobre el explícito, esto es, la experiencia y el arraigo sobre la teoría. Esto se da generalmente o particularmente, perdón, en el momento de gestión propiamente del riesgo por parte del trabajador de obra. Entonces es más fácil reaccionar que prevenir. Es más fácil investigar por qué se presentó el accidente de trabajo que entrar a diseñar todo un plan de intervención previo a lo que llamamos netamente prevención en salud y seguridad, para poder predecir el comportamiento del trabajador y tener una postura netamente propositiva y prevencionista.
No prevemos que con accidentes de trabajo de graves consecuencias la empresa pierde imagen corporativa. Eso generalmente no se prevé. No se prevé que con ocasión de accidentes graves o mortales la empresa ocasiona un impacto negativo dentro de la comunidad que le rodea, que se está dando cuenta de cuáles son las violaciones que se presentan en las obras y que asume que en las obras no hay quien controle el tema y que a los trabajadores no se les cuida. El voz a voz famoso del que veníamos hablando en anteriores ocasiones. Lo otro que se puede concluir es la ausencia de sistemas diferenciados de intervención y direccionados casi que exclusivamente al ambiente físico de trabajo e insuficientemente alineados a las características propias del sector de la construcción. ¿Y por qué hablamos de sistemas diferenciados de intervención? Porque la construcción, a diferencia de la mayoría de sectores económicos, presenta varias características. Entonces, por una parte están los altos niveles de rotación, pero por otra parte también está el hecho de que trabajamos en construcciones que se calculan para 2, 3, máximo 5 años, ¿sí? Pero también está el hecho de la especificidad y la especialización en actividades. Pero también está que en el sector de la construcción confluyen otros sectores más. Entonces allí tenemos químicos, tenemos fundición, tenemos todo lo que tiene que ver con comercialización, tenemos lo que tiene que ver con minería, tenemos varias actividades económicas en un solo sector. Y eso requiere que haya sistemas que permitan tener en cuenta que trabajamos con población que no está suficientemente cualificada. No es una población que reúna muchos títulos académicos o mucha formación académica. Es una población que a partir de la experiencia ha aprendido a desarrollar un oficio y que lo ha ido mejorando con el correr del tiempo y que ha recibido capacitaciones aisladas que en la mayoría de los casos no están sujetas a procesos de formación continua y continuada o a procesos de educación permanente. Esto es básicamente el componente de salud y seguridad en el trabajo dentro de lo que conocemos como responsabilidad social y empresarial.